invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 8 de la mañana, 7 minutos, y ya está aquí en nuestros estudios el colega Luis García Quiroga. Se inició en el periodismo desde 1975 en la emisora Ondas del Valle de Caracol en Cartago, mientras estudiaba de noche en el Colegio Nacional Académico. En esa ciudad fue director del noticiero Todelar hasta octubre de 1978, cuando fue llamado por Augusto Salazar Urrea a integrar el equipo de Noticias Caracol en Pereira. En septiembre de 1989 es nombrado director de noticias de RCN de Risaralda, cargo que ocupó durante 12 años. En enero de 1993 es redactor y editor del diario El Otún hasta marzo de 1996, cuando el alcalde Juan Manuel Arango Vélez lo nombra como director de comunicaciones de la alcaldía de Pereira hasta febrero de 1998, cuando pasa a la dirección de comunicaciones y mercadeo de la Telefónica de Pereira hasta agosto del 2024, cuando en el segundo gobierno de Juan Manuel Arango Vélez el periodista Luis García Quiroga pasa nuevamente a la dirección de comunicaciones de la alcaldía de Pereira. En el 2024 se gradúa de abogado en la Universidad Libre de Pereira, pero sigue siendo periodista, y en junio del 2007 Diego Barragán Correa, ahí es nombrado en Bogotá presidente de la previsora Compañía de Seguros, y se lleva a Luis García como gerente nacional de comunicaciones de la previsora en Bogotá. Luis hace suya la frase del escritor mexicano Carlos Fuentes, según la cual no hay globabilidad que valga sin localidad que sirva. Él es Luis García Quiroga, periodista, colega y nuestro invitado en la mañana de hoy, doctor Germán. Sí, yo le doy los muy buenos días, encantado de tenerlo aquí a Luis García Quiroga, como lo acaba de reseñar Carlos Alberto. Pues ha sido toda una hoja de vida al servicio de la comunicación en prestigiosas emisoras como Todelar, como Caracol, como RCN, pero también como medio de comunicaciones de la alcaldía de Pereira, de la Telefónica. Es decir, Luis, ha sido toda una vida consagrada al periodismo, con los muy buenos días. Gracias, Germán, es un privilegio y un honor estar con Fermín. Yo también nací en Dibuya. Hola, Germín, con Carlos Alberto y contigo, Germán, que tantos años nos unen en las trayectorias yo no quisiera decir nada distinto a la palabra servicio, porque lo que a uno lo conmueve y lo mueve en el periodismo es el servicio. Si no tiene una pizca de servicio, el periodismo no tiene sentido. Y yo creo que pasa con casi todas las profesiones, pero en el periodismo se siente mucho más porque uno depende y es por la gente, por las comunidades, por el desarrollo, y le duele todo lo que pasa y lo que no pasa también, le duele a uno. Entonces, gracias por esta invitación a Qué Buena, que es una emisora que yo recuerdo con mucho cariño desde que estaba en Santa Rosa de Cabal, en esa época, con el exalcalde Argemiro Cárdenas, que en paz descanse, y otras personas que han transitado por aquí. Bueno, Luis, lo hemos querido invitar como hemos invitado a otros profesionales de la radio, los que hemos denominado también estrellas de la radio. Usted, sin duda alguna, pues es una de esas estrellas que ha brillado con luz propia acá en el departamento de Risaralda y a nivel nacional, toda vez que cuando usted es director de un noticiero regional, pues hay noticias nacionales, hay cadena nacional permanentemente, y eso lo recuerdo muy bien de esa época. Por eso esto, más que una entrevista, es un homenaje que le queremos rendir por todo ese trabajo, esa dedicación, ese esfuerzo que usted ha realizado durante todos estos años. ¿Cómo podría sintetizar todos estos años al servicio de la región, al servicio del periodismo? Es difícil, Germán, por una razón muy sencilla. Yo he tenido el privilegio, primero que todo, de tener buenos amigos. Y uno, a usted como dirigente político que fue, le consta que uno depende de los amigos.
uno es en muy buena medida, obviamente luego de su esfuerzo personal, de su carácter, de su capacidad de estudiar, de avanzar, de querer progresar, pero si un amigo no lo llama a uno a trabajar y decirle, venga, quiero que trabajes conmigo, como por ejemplo me ocurrió en el año 93, en el año 92, en noviembre, diciembre, me llama Óscar Osorio Espina, otro veterano de los medios de comunicación en nuestra región, y me dice, él era el jefe de redacción, y me dice, camine, trabaje con nosotros en el diario El Otún. Yo no había tenido experiencia, Germán, en los medios escritos, distinta a la que tuve de niño. Yo debí suspender mis estudios de bachillerato en 1966. Esta nunca la he contado. Estamos hablando de ratico, ¿sí? No, es que nunca la he contado. Yo soy un damnificado de la creación del departamento de Risaralda. ¿Y eso cómo fue? Mi hermano mayor, Odegar, es un profesor en el magisterio de Risaralda, lo conoce todo el mundo, tiene 86 años de edad y ya es pensionado hace muchos años. Él se consiguió con un amigo del grupo de Camilo Mejía Duque una beca para que yo, que tenía 13 años de edad, estaba terminando la primaria en la escuela Manuel S. Buitrago, que quedaba ahí donde está la URI, en la 14 con Quinta. Ahí quedaba la Manuel S., que después, que después fue un seminario menor y cosas de esas, hasta que la convirtieron. Inclusive cuando Juan Manuel Arango, yo era jefe de prensa de Juan Manuel, en el año 2006, cuando se inauguró la URI, me dice por teléfono celular, me dice, ¿dónde estás? Y le digo, por acá, en tal parte. Y dice, venga, porque lo necesito aquí en la URI. Le digo, oiga, Juan, ahí era la antigua escuela Manuel S. Buitrago, donde yo hice mi quinto de primaria, ¿cierto? Porque del segundo al cuarto yo lo hice en San Vicente del Caguán, en Caquetá. Mi papá fue colono por allá hace muchos años, a principios de los 60. Y entonces yo hice la escuela y dice, pues venga rápido para que le demos a una jaula, a una celda de estas de aquí, de esta URI, le demos el nombre de Celda Luis García Quiroga. ¿Cierto? Pues el humor típico de Juan Manuel Arango, ese humor negro, corrosivo. Sí, corrosivo, así, porque se burla de más de uno y uno humor feliz. Ácido, sí. Y ácido. Entonces, Germán, uno es lo que los amigos en muy buena medida hacen de uno. Si usted no hubiera tenido buenos amigos, nunca hubiera sido ni alcalde de Dos Quebradas, ni representante a la Cámara, ni senador de la República. Aunque la política no se tiene amigos, pero bueno. No, sí funciona. Hay excepciones, Sí. pero las hay. Pocos, Pero muy Las hay. pocas excepciones. Y hay gente que se la Hay juega, pocas. inclusive en contra de nada. Sí. En contra de nada, por eso, sí. Exacto. Germán, por ejemplo, fue un tipo muy joven, además era muy sardino, le decían el chino Aguirre. Cuando fue candidato a la alcaldía era un sardino, era un niño. Pues le voy a contar una anécdota. Cuando yo entré al hotel Tequendama en Bogotá, el primer encuentro de alcaldes, era el presidente Gaviria, estaba recién el posicionado del presidente. 91, los porteros 92. no me querían dejar entrar. No, señor, y yo, es que yo soy alcalde. Digo, no, oiga, este muchachito. No, sí. Y entonces me tocó mostrar la credencial y ya pues me dijeron pues que qué pena, mejor dicho, pero que no, que era que yo estaba muy jovencito. No, Claro, y es era que muy buen político. 27 años. Era muy bueno para conseguir votos, pero yo puedo asegurarlo y doy como testimonio que la elección de la primera alcaldía de Germán, por lo menos la primera, fue por afecto de la gente, fue por sorpresa de ver que alguien con esa juventud que tenía se atrevía a proponer cosas. ¿Tú fuiste que el primero o el segundo alcalde? El segundo alcalde. El segundo alcalde de elección popular. No, El, el primero, 92. el primero fue Carlos Augusto Betancourt. Carlos Augusto, el mono. En paz descanse. El mono, que en paz descanse. Luis, una persona experimentada con una gran trayectoria, con un periodismo otrora que era realmente el periodismo sin sectarismos y, bueno, la objetividad es muy relativa, pero digamos que con objetividad. ¿Cómo ves el periodismo de hoy en día, el periodismo que se hace hoy en día? Yo me aparto mucho de la tesis casi generalizada de que hay un deterioro en la calidad del periodismo, en la calidad. El problema no es la calidad del periodismo, el problema es la estructura económica del periodismo. El medio.
la estructura económica, Sí. Germán. Hay un libro que yo les recomiendo de un filósofo y comunicador argentino, profesor universitario, se llama Dante Palma, y el libro se llama Periodismo Corporativo. Yo te lo paso. Se puede leer inclusive en internet y lo recomiendo que lo lean, porque habla del periodismo corporativo, de lo cual casi nadie habla de eso. Yo pues no he visto a nadie en Pereira que mencione el tema del periodismo corporativo, y es la forma como las grandes compañías empresariales, ¿cierto? Digámoslo en términos propios, el grupo Sarmiento es el propietario del Tiempo, ¿cierto? El grupo Ardila Lula es el propietario de RCN Televisión, de Radio de la CFM, de RCN. ¿cierto? Del periódico La República, Ajá. ¿cierto? Y todos estos grandes medios corporativos, porque están unidos a medios de producción y medios de comunicación, eso no ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. En Estados Unidos existe la ley antimonopolio, en donde si usted tiene una fábrica de camisas, o usted produce gaseosas, o usted produce azúcar, si tiene medios de producción, no puede tener medios de comunicación. Por eso hay magnates de los medios de comunicación, ¿cierto? Sí, hay unos tipos, Turner y todos esos tipos, pero esos tipos que tienen medios de comunicación no pueden tener medios de producción, ni medios financieros. No se meten en esos porque la ley les prohíbe, en el sentido de que cuando usted tiene medios de producción y tiene medios de comunicación, a través del medio de comunicación usted manipula. Lo que está pasando en Manipula, Colombia. Sí, eso pasa en manipula al Estado. Entonces usted pone los precios del azúcar, pone el precio del agua, pone el precio de todo lo demás. ¿Por qué? Porque no, es que yo no me meto con un medio. Y uno tiene que reconocer eso, Germán. A mí me pasa con mucha frecuencia, y a todos nos ha pasado de alguna medida, de que cuando dicen es que ese es periodista, y lo miran a uno ya con cierto respeto. Pues si se lo ha merecido. Sí, sí, obviamente. Sí se lo ha merecido, sí, ¿cierto? sí. Buena- Se lo ha ganado. Buenas aclaraciones. Sí, sí, Yo sí, me se lo ha reacciono. ganado, sí. No, yo me siento muy honrado, y esa fue la razón fundamental por la que, llevándome el doctor Diego Barragán para Bogotá, la Gerencia Nacional de Comunicaciones de la Previsora, y el doctor Barragán se fue a los 4 años del gobierno Santos, y cuando terminó Santos, cuando el del gobierno Uribe, perdón, cuando terminó el gobierno Uribe, arrancó Santos, y entonces llegó una camada nueva, porque hay la tradición de las que hablan los uribistas, de Santos a Uribe. Entonces hubo un cambio de gente, y el doctor Samper Carreño, Alejandro Samper Carreño, que llegó a reemplazar al doctor Barragán, entre comillas, se enamoró de mí. Entonces yo me quedé casi otros 4 años. Cuando ya me llegó la hora de la pensión, entonces yo dije, yo no soy capaz de vivir en Bogotá, y menos en Chapinero, que era donde estaba la sede. Usted conoce, Germán, claro. usted vivió allá, ¿cierto? Claro. Eso llega usted por la noche al apartamento con el cuello todo negro, los puños todos negros del smog, ese tráfico tan impresionante, esa sensación de inseguridad que usted vive en Bogotá. Por Ese eso, estrés. ¿cuántas personas de Bogotá se han venido a vivir a Pereira, a Manizales? Demasiadas. Por favor, eso lo aclara todo. No es que yo tenga nada contra Bogotá. No, no, sí, pero sí, es igual, así. igual. Trabajar en Bogotá es una delicia, Igual. pero por lo que le pagan a uno, ¿cierto? Sí. Porque uno cotiza. Es una en vida muy Bogotá. distinta a la de Pero la vida allá es una cosa, eso no es vida. La calidad de vida es Salga muy usted el fin diferente. de semana, como salía yo con mis 2 hijas que estudiaban en Bogotá, a pasear un domingo, y eso se iba uno a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, y regresaba a las 9, 10 de la noche, porque el trancón era de 4 o 5 horas. Así era. Y eso, aquí un trancón de 20 minutos, usted se estresa. Está desesperado, Aquí en horrible. Pereira, en Dos Llamando Quebradas. a todo mundo, ¿qué Sí, pasó? Claro, pero allá es una Sí, cosa sí, sí. inenarrable. Sí, sí. Entonces, la síntesis de eso es que... ¿Cuál era tu pregunta? Sí, La calidad del periodismo. la calidad El del periodismo, sí. el periodismo tiene la calidad de la persona. La persona es inherente a la calidad del periodista que hace. Creo que eso lo resume todo. Y ya la gente califica. Yo no soy quien, como dijo el Papa Francisco, ¿cierto? Para decir quién es o no gay, como dijo cuando le preguntaron por el homosexualismo al Papa Francisco. En materia de periodismo, yo no descalifico a nadie. Jamás me han a mí escuchado ni leído descalificando a fulano de tal, así no me guste lo que haga. No, claro, y así claro. tenga el peor de las opiniones y de los conceptos por los métodos que utilizan ciertas personas aquí en Pereira, en Dos Quebradas, en Bogotá, en la China y la Conchinchina. Porque de eso hay en todas partes del mundo. Que hay un periodismo extorsivo. Eso es un periodismo de la peor calidad que usted conozca. Yo no llamaría Cuando eso usted- periodismo. Cuando usted cobra por una nota, ¿cierto? No, que usted tenga una empresa comercial como Qué Buena, o como el caso mío con un canal de comunicaciones, GQ Tu Canal,
me perdona la cuña porque es que esto es muy sintonizado y eso sirve, ¿no? ¿O no? Aprovecha. Sí, aprovecho. Más tarde le envían la Y que factura. usted, y que yo pueda, y yo tenga una comercialización de un espacio, uno Claro. tiene que tener claro que yo le vendo la publicidad, pero no le vendo mi alma, Ah, claro. ¿cierto? Le vendo en GQ, le vendo un comercial, pero no le vendo mi independencia. El criterio periodístico. Yo tengo claro que en esta emisora, aquí Igual. aquí no, la parte comercial no está amarrada a la parte publicitaria, a la parte periodística. Es eso, ¿no? Los medios sí se han apropiado del periodismo y hoy no sé, diría Los medios de yo producción. que el periodismo hoy en día es un mandadero. Muy Pero no poquitos, todos. pero No, la mayoría, pero no todos. la mayoría, porque es que uno escucha y uno ve es que están siempre en defensa de sus grupos económicos, conglomerados económicos. los conglomerados. Y se ha perdido de pronto, y los conglomerados económicos tienen ideologías políticas. Entonces eso se ha trasladado a la práctica del periodismo, que es lo que me Yo lo preocupa y me interrumpo, duele. Fermín, para decirle que los conglomerados económicos no tienen ideologías políticas. Tienen, como dicen los Estados Unidos, la regla de oro del comercio internacional de Estados Unidos. Dice, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y los conglomerados no tienen ideología, tienen intereses. Intereses, perfecto, Claro, perfecto, sí. por eso cambian de un gobierno a otro, de un gobierno a otro. La mejor demostración de lo que te estoy diciendo ocurrió en México cuando el presidente... El anterior presidente, ¿cómo era que llamaba? ¿Cómo se llama? El anterior presidente, sí. López Obrador. López Obrador. López Obrador, el empresariado mexicano, que es muy fuerte, es muy poderoso. Los mexicanos son muy poderosos comercialmente, ¿sí? Tienen un músculo impresionante desde el punto de vista financiero. Y tenían mucho para perder, pero cuando se dieron cuenta que iban a perder las elecciones con el candidato oficialista, y que López Obrador socialista iba a llegar al poder, lo sentaron y le dijeron, venga, usted allá y nosotros aquí, y le colaboramos inclusive. ¿Y qué pasó? López Obrador pasó derecho, ¿cierto? Mantuvo la relación con los empresarios. Yo creo que es el error que que no aprendió Petro. Petro se agarró contra la clase dirigente. Con todo el mundo. Dice, no, A ser contestatario de todo el mundo. uno no hace hoy en día una revolución Sí, como claro. la cubana, que eso Sí, fue de un sí. día para otro. Sí. ¿Cierto? No, si van a hacer una revolución tiene que demorar 20, 30 años para Claro. desmontar lo que hay. Y hay que sentar una base. Luis, ¿cuál ha sido, digamos, la experiencia más impresionante que tú has tenido en el periodismo, que te ha llamado, que te ha marcado, mejor dicho? Lo que Positiva y no positiva. No, en puede ser. lo positivo. A mí me ha marcado que estoy cumpliendo 50 años de ejercicio periodístico, como lo leyó Carlos Alberto de 1975, que me inicié en la emisorita Ondas del Valle de Cartago. Yo me fui a estudiar a Cartago porque allá vivía una tía mía y yo me había quedado solo. Entonces, como le dije a Germán, yo soy un damnificado porque en el año 66 un grupo de Camilo Mejía Duque le dio una beca a mi hermano y yo me fui a estudiar a Manizales, a la Normal Departamental de Varones, que ya desapareció. Ahí hay una escuela de enfermería, nacional de enfermería hoy en día, y cuando yo estaba haciendo el segundo año de bachillerato, cuando en julio de 1966 el Congreso de la República, el mismo en el que estuvo Germán, aprobó la ley de creación del departamento de Risaralda. Julio de 1966 aprobó la ley en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, ¿cierto? Y en febrero de 1967 empezó el 1 de febrero la creación oficial, la posesión del primer gobernador, que fue Castro Jaramillo Arrula. Yo tenía 14 años de edad, estaba en segundo año de bachillerato y estaba en la mitad del año, en julio del 66, cuando crearon el departamento. Al crear el departamento, inmediatamente crearon una asamblea departamental en Risaralda, ¿sí? Inmediatamente, usted no puede crear un departamento sin asamblea departamental. Crearon la asamblea y como la beca mía era de la asamblea del departamento de Caldas, ya sabe lo que pasó, ¿cierto? Me quedé sin beca. Claro. Entonces suspendí 6 años largos, casi 7, mis estudios. Yo soy de formación tardía, querido Fermín. Yo terminé mi bachillerato a los 28 años y a los 29 me instalé, me inscribí en la Universidad Libre de Pereira a estudiar Derecho y me demoré como 18 años para terminar la carrera.
¿Y eso por qué todo ese tiempo? Porque yo era director de noticias de RCN desde el año 80, no desde el 89. Tú Sí, dijiste ahí. 80. Claro que desde Se graduó como abogado en el 2004, no en el 2024. yo me gradué como abogado en el 2004 porque me vi obligado, cuando Juan Manuel Arango fue alcalde, me sacó de la telefónica, le dijo a la doctora Marta Manrique, indemnice lo que yo lo traigo para acá, porque él quería que yo fuera a trabajar con él. ¿Cierto? Usted que es su alcalde sabe cómo se obra en esas cosas. Usted es el dueño del balón, entonces usted dice, usted no alinea, usted no juega, juega usted, ¿cierto? Eso me pasó a mí. Me sacó de la telefónica y yo me quedé como 15, 20 días de rebelde. Un día cualquiera me llamó con esa crisis del Deportivo Pereira, de famoso Ramón Ríos. Ramón Ríos. Y me dijo, ¿vos qué opinas? Me dice Juan Manuel Arango, que me debe estar escuchando. Me dice, ¿qué vos qué opinas? Y le digo, yo opino del Deportivo Pereira esto, esto y esto. Hágame un comunicado con eso. Fui y le llevé el comunicado y cuando lo vio dijo, me gusta, arranca mañana a trabajar conmigo. Yo, Eso fue de una. de una. Me tocó paralelo con Germán, que era alcalde. Tú eras alcalde aquí Claro. y Juan Manuel allá en la alcaldía. Terrible. Entonces, la mayor satisfacción mía es, siendo un tipo de formación tardía, poder engranarme con la generación, con mi generación, y poder estar en sintonía con las nuevas generaciones. Yo soy, usted me conoce, Fermín, yo soy un enamorado del estudio de la gente, del comportamiento de la gente. Y haber pasado por todos los medios. Yo me inicié en la radio, hice periodismo escrito en el diario de Lotún, fui corresponsal de TV Hoy y de Cinevisión, noticiero de televisión, como 10 o 12 años. En Pastrana. Sí, con Andrés Pastrana y Pastrana. Aris Fogel. Aris Fogel. ¿Cierto? Judí Sarmiento, la traje aquí a Pereira cuando fui presidente del Club de Prensa. Pasé por televisión y estoy hoy en día en los medios digitales. Entonces he pasado por todas las aguas del río. Hay un capítulo que quiero que le hagamos una mención especial y es Luis García Quiroga como editorialista. Que una cosa Columnista. es columnista. Columnista, sí. Columnista. Porque usted puede dar información como la damos acá, las noticias diariamente, informar y... La opinión es otra cosa. Entrevistar. Otra cosa es opinar. Otra cosa es tener el conocimiento de los problemas regionales y nacionales, incluso internacionales, para uno dar una opinión. Germán, en una charla, en un día cualquiera con Marta Alzate y varios amigos, entre ellos Juan Manuel Arango, no hace mucho, de esas tertulias que uno hace con amigos, Luis, ¿usted qué opina? Me dice Marta Alzate, es candidata a la alcaldía de Pereira, y la conversación estaba como pesada, ¿cierto? Entonces les dije yo creo que terminé creyendo que soy mejor escribiendo que hablando. Toda la vida no he hecho sino hablar, ¿cierto? En los medios. Y bastante. Sí, yo soy bastante conversador. Creo que soy buen conversador. Sí, sí. Pero yo soy mejor escribiendo que hablando. La verdad, yo me siento mejor escribiendo que hablando. Lo hace muy bien. Y emitiendo opiniones. Y respeto, soy muy volteriano, Germán. Voltaire decía, no comparto tu opinión, pero la daría respeto. hasta la última gota de mi sangre para que respete. te fuera respetada. Ajá. Se lo dijo a Diderot, Ajá. de la Sí, época de la Ilustración en Francia. Yo soy muy volteriano en eso. Yo por eso, y lo ratifico, tuve un bonche con un colega hace ya una semana larga, creo que una semana así larguita, en el Batallón San Mateo, porque en una postulación que alguien me hizo de mi nombre, me descalificó. Dijo, ¿por qué tiene que ser Luis García Quiroga? Le dije, no, entonces sea usted, no hay problema, yo le cedo el espacio, pero no que me está postulando Luis Fernando Cardona, el del Opinadero, me está postulando a mí, pero no hay problema, es usted. Entonces la cosa se puso tensa y salimos mal de esa, salimos mal librados, porque yo no descalifico a nadie. Yo creo que cada cual hace lo que tiene que hacer y se acabó. Lo dijo Facundo Cabral, lo dijo, haz lo que tengas que hacer y déjate de joder. Claro. Es eso. No como escritor, sino como columnista, a mí me gusta mucho el ensayo, Germán. Yo admiro a Montaigne, que es el gran ensayista de la historia, porque es la forma libre como uno puede decir lo que quiere. Pero si uno le da un toque literario, ¿cierto? Entonces es como el verso de Leandro Díaz, de los versos chiquiticos. ¿Cómo es que dice usted que es costeño? No, pues no me acuerdo. Tiene unos versos muy chiquiticos y llenos de melodía. Ajá. Yo creo que el secreto está en eso, Germán, en escribir versos, párrafos chiquitos, siguiendo a Leandro Díaz en la famosa
canción de, ¿cómo se llama? La diosa coronada. se llama. La diosa coronada, ¿cierto? Sí. Ujú. Tiene los versos muy chiquiticos, pero cargados de melodía. Escribir párrafos corticos que la gente pueda entender y pueda asimilar y pueda apasionarse por ellos, ¿cierto? Y si uno logra eso, escribió bien, es lo que yo siento. Sí, Sí, una quiero- lectura muy, con Germán lo comentamos ¿Y qué día varias estábamos? veces, sí, estábamos comentando de que la De las buenas escritura de Luis García es sabrosa, Claro, sabrosa leer. quiero compartir esto, Luis, y es que yo hago parte de los 100 líderes de opinión a nivel nacional de cifras y conceptos. Ah, caramba. Desde que yo estaba de senador de la República y todavía pues César me conserva ese honor de ser uno de los 100 líderes de opinión de la encuesta que Sí. ustedes ven anualmente Sí, en señor. la revista Semana en Caracol. Que salen los líderes, de los líderes de mejores opinión. columnistas de cada región. Exacto. Entonces, digamos, ahí una de las preguntas es qué columnistas ve a nivel nacional y a nivel A mí también regional. me pasa lo Cuando me mismo. preguntan por Ujú. los dos a nivel regional, Sí. Yo siempre también meto a dije Luis García Quiroga. ¿En serio? Quiero Oh. compartirle eso. Bueno, vea. También, a mí también Quiero me Vea, compartirle eso. ahí sí, como dice Amparo Grisales, vea, miren, me puse a rosudo. Sí, porque, Rosudo no me ericé. además lo leemos y Muchas gracias. Lo hace muy bien. Ahí hay una característica que tal vez ustedes que me leen la identifican. Yo soy muy territorial. No sé si lo han Ujú, visto. sí, sí, yo sí, soy por supuesto. yo Parroquial. me jacto de ser parroquial, Sí. ¿cierto? Porque yo sostengo que en esta parroquia, como en la parroquia donde yo vivo, ese es un adagio, ¿cierto? Ajá. Dice, no tiene cura, hay cosas que no tienen cura, ¿cierto? Sí. Y lo vamos a hablar con Germán en una entrevista que le pienso hacer, donde le pregunto, bueno, ¿qué es lo que pasa con la planeación de Dos Quebradas? ¿Cierto? Y eso parece que no tiene cura. Acaban de aprobar un POT el año pasado, en diciembre del año pasado, casi a pupitrazo limpio, y ya no sirve. Sí, no es cierto. Y ya no sirve. La gente construye donde le da la gana, hace lo que le da la gana. El urbanismo de Dos Quebradas es un desastre. Que parece como las leyes en Colombia, se crean leyes todos los días, Nada. pero no se aplican. Nada. Es como, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial, se crean... Los POT, sí. Le los encuentran la POT, curva. Pero nunca se Las aplican. cosas son rectas, pero nunca se siempre le aplican. encuentran la curva. Es correcto, sí. Podríamos hablar tantas cosas con Luis García Quiroga, pero el tiempo se nos ha agotado. Luis, qué bueno compartir su vida y obra en el periodismo, su trabajo, su dedicación. Estamos hablando de medio siglo, escribiendo, haciendo de todo, porque ya creo que ahora lo comentaba, ha hecho de todo lo que uno puede hacer en el tema del periodismo. El periodismo y quienes lo ejercemos sabemos que es trabajar, intentar trabajar por lo menos con lucidez, con objetividad, de transmitir, de informar, pero también de un conocimiento permanente de lo que es la vida regional, nacional, internacional, porque es decir, mantenemos, es decir, nosotros a nuestra edad controlar un poco el Alzheimer. Por una parte, pero por otra parte, cuando hablas de lo internacional, Germán, es bueno recordar el famoso aforismo de Marshall McLuhan, el padre de la comunicación global. McLuhan sostenía que el mundo iba a ser una aldea global en los años 60, 70, el canadiense. Y el mundo hoy es una aldea global, entonces usted no escapa a lo que pasa en Gaza, Claro, no escapa porque todo lo que... una vez se lo escuché a Juan Guillermo Ángel, que es un tipo muy inteligente. Brillante, Juan es un Guillermo. tipo brillante, es un desperdiciado como líder. Es un desperdiciado. Hay 3 líderes en Risaralda que son un desperdicio. O sea, son brillantes, son excepcionales como seres humanos, muy buenos, que son en su orden. Juan Guillermo Ángel. Sí. Juan Guillermo Ángel debería ser el gran, como en las aldeas romanas, el gran, sí, el gran pater familias, se le llamaba en el Roma antigua. Es un hombre que en la mente tiene demasiadas cosas. Sí, el otro es Juan Manuel Arango, Sí. que prefirió irse a ordeñar vacas por allá a la finca de él, Por allá y por el venía Buga, cada ¿no? año a ver cómo lograba reencauchar las campañas y todo, pero Juan Manuel es un El tipo tipo tiene un conocimiento muy amplio de brillante, muchos una temas. capacidad impresionante, Claro, claro. tipo que a las 4 de la mañana se despierta a leer, Sí. es una cosa. Y el otro nuevo desperdicio es Juan Pablo Gallo. Yo sí esperaba mucho más de Juan Pablo Gallo, muchísimo más, porque lo mostró desde que era un aspirante a la alcaldía, Claro, juvenil. que era concejal. A mí me Sí, tocó sí. ayudarle en la alcaldía juvenil a él.
y cuando fue concejal de Pereira y todo lo... Y como es decir, alcalde de Pereira brilló con luz propia. sí, pero después se ha ido deteriorando, entró en demasiado. una serie de enredos con la justicia. Anoche justamente lo llamaron de la Corte Suprema de Justicia en el grupo de los 6 congresistas que están enredados con el tema de las UNRG, De la unidad de riesgo. de la unidad de riesgo y de unos contratos con el crédito público al exterior. Es una cosa terrible y me parece a mí que eso es lamentable. Y yo espero que Juan Pablo salga avante de ese problema, y que regrese a la política, porque es un gran político. Hoy no se sabe si continúa o no continúa en el Senado. nada, Imagínense, no hay y ni faltando idea. pocos meses ya. Todas las candidaturas están definidas menos la de Juan Pablo Gallo. Y eso es Y pero creo eso que no es le lamentable creo para que Juan Pablo. Él está cogiendo la tarde porque es que faltan ya pocos meses. Pero Estamos Germán, a 7 eso no es meses. un problema solamente para Juan Es Pablo. un tema de la región. Es un problema para la ciudad y la región. Claro, por porque esta es supuesto, una es un región muy líder. pequeña. Muy pequeña. Yo le decía a Víctor Baza Tafur, el presidente del Comité Intergremial, le decía: Víctor, usted hace un cóctel de los líderes más importantes de Risaralda en una pieza de habitación. Sí, la puede y hacer. se pisan todos los callos ahí, ¿cierto? Sí, porque son muy poquitos. Construir un líder en política no es tarea fácil, eso requiere de tiempo, requiere de dedicación. Todos los que hemos intentado hacer ese ejercicio sabemos cómo se construye un líder, no es fácil. Y son líderes, como lo dice Luis, muy desperdiciados. Y en el periodismo es muy difícil sostener los liderazgos. Ser líder en el periodismo exige respeto por el colega, exige estudiar, exige leer, exige buen trato con los colegas, tener una buena relación y mucha comunicación con la comunidad, sobre todo escuchar a la gente es lo más Si importante. Dios le da la oportunidad de despedirse de su familia, de sus amigos, de la sociedad, ¿qué decir? Que amé y he sido amado. Yo amé, he amado, amo profundamente a mi familia, a mis amigos, a mi región, sobre todo mi región. Yo lo digo y lo sostengo y lo afirmo y lo hago. Yo soy muy parroquial, yo soy muy localista, ¿cierto? A mí, como dijo Carlos Fuentes, el escritor mexicano, no hay globalidad que valga sin localidad que sirva. A nosotros, a usted, Germán, a Fermín y a Carlos Alberto, no nos sirve absolutamente de nada que en Nicaragua no haya enfermos y que en Dinamarca no haya hospitales y que las cárceles de allá estén vacías. Si las de nosotros están las filas haciendo fila por un medicamento, la gente se nos está muriendo, los niños desnutridos, las cárceles teteadas, porque no están llenas, están teteadas. Hay cárceles hasta en el comando de policía de Pereira, allá en la 30, en la Avenida Hay Sur. gente. Eso es una fila de señoras llevando comida todos los días, porque Sí. ¿a qué hora los comandos de policía fueron cárceles? Eso hay que decirlo, ¿cierto? Y mientras que en Dinamarca, en Noruega, en Alemania, mi hija menor está en Alemania. Yo dudo mucho que Daniela García regrese al país, salvo a saludar al papá y a la mamá. Sí, Dudo mucho visitar a la porque familia. están felices, acaba de Sí, recibir sí. una maestría en innovación de marketing, Países ¿cierto? desarrollados. Y la mayor vive en Israel en medio de las bombas y no se quiere venir. Allá está trabajando. Sí. En cambio ellos sostienen, los muchachos, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos, perdón, sostienen todo la misma teoría. Han salido en los últimos 5 años casi 2 millones de colombianos al exterior, jóvenes menores de 25 años, Germán, ¿cierto? Por una sola razón. Ellos dicen que en mi país no hay oportunidades. Así es. Sí, señor, así es. Bueno, muchas gracias, Luis, por haber estado aquí en el informativo del Eje Cafetero. Yo soy el agradecido. Esa es la respuesta a tu pregunta. Yo no tengo sino gratitud con la gente. Muchas gracias a ustedes, A ustedes, Luis, a muchas ustedes, gracias. Germán. Un abrazo. Felicitaciones por esta emisora. No es fácil montar una emisora. Lo dijeron ustedes al principio y quisiera despedirme con eso. No es que usted la La puede montar, radio, sostenerla es lo complejo. la radio y los medios de comunicación, cuando a mí me hacen alguna crítica porque tengo publicidad de la empresa Energía o porque tengo publicidad del municipio, yo le digo, yo también tengo empleados, mírelos allá sentados. Sí, señor. Y tengo que comprar equipos y la tecnología Y hay que hay que- estarla y eso renovando. cuesta. Y no todo el mundo tiene el formato que yo tengo. Claro. Es un formato a 3 cámaras y eso vale plata. Y eso es producción. Y el Espíritu Santo nos ayuda con eso. Eso es Sí, producción. así es. Sí, señor. Gracias. Muy bien, a usted 8:42 minutos. Vamos